Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todos los dominicanos, como siempre, recibiendo las buenas orientaciones desde República Dominicana en tu programa Decisiones RD. No se pierdan este programa porque saben que en realidad aquí no callamos verdades. Los temas que traemos contundentes, calientes de momento, los dominicanos, la diáspora se enteran cada minuto del acontecer que pasa aquí en la República Dominicana. Por Super Señal Caribe, como siempre, reciben las buenas orientaciones por Dominican View también, todos los dominicanos, todo en Centroamérica, Europa, todo Estados Unidos, informado a través de tu programa número 1 de cada dominicano allá en el exterior, donde en realidad aquí somos objetivos y verá con las informaciones que ustedes reciben cada día. Gracias por siempre manejarse con la información que nosotros les traemos todos los días, como siempre, mi hermano Domingo Herrera. Mi hermano Domingo. Mi hermano Darío Paredes. Buenos días, Santo Domingo, buenos días, República Dominicana, y a todos nuestros hermanos dominicanos que viven en Estados Unidos, que se dice que en el Distrito Nacional y Santiago, en Nueva York, nosotros superamos la cantidad de dominicanos que están trabajando, que gracias a ellos la economía dominicana se está recuperando, Darío Paredes. Así es. Así que, ¿qué tenemos para hoy, hermano? Hoy, antes de entrar con nuestra entrevista, iniciando hoy justamente nuestra producción del día de hoy, quiero informarle a todos los dominicanos que Ignacio Hogan, presidente de Óptica Almanzar y Mundo Verde, tiene próximamente, al final de este mes, una conferencia. Ignacio Hogan presenta cuál es el camino, pregunta él, y en la conferencia magisterial sobre la importancia de un plan nacional de reforestación. Esta conferencia se llevará a cabo el 30 de este mes, el 30 de octubre, donde todos están invitados a esta gran conferencia que será dada por Ignacio Hogan, presidente de la Fundación Mundo Verde. ¿Cuál es el camino? Ustedes conocerán cuál es el camino justamente en esa conferencia magisterial. Esa conferencia que se llevará a cabo en un hotel de la capital. No se la deben perder. Él aspira a que se siembren 50 millones de árboles en la República Dominicana. Así es. Y nosotros de aquí, de tu programa Decisiones RD, apoyando lo bueno y el medio ambiente, siempre hemos siempre sido protagónicos de lo mejor que pueden traer este tipo de conferencias e instituciones que tengan que ver con la defensa de la flora y la fauna. El medio ambiente es lo primordial para todos los dominicanos. Aquí en República Dominicana siempre hemos cuidado siempre esa parte, pero Ignacio Hogan, a través de Fundación Mundo Verde, siempre ha llevado solución en materia ambiental en la República Dominicana. ¿Cuál es el camino? Así es. Domingo, tenemos hoy justamente dos flamantes invitados. La ADP se pone en manifiesto hoy, la democracia también vive la ADP, ya que este día 13 de este mes hay elecciones. Aquí nos acompaña Josefina Henao, presidenta de la seccional noroeste del Distrito Nacional, y también nos acompaña Ulises Rodríguez, presidente. Él aspira a la presidencia de 2021-2024, al igual que Josefina Henao. Bienvenido a su casa, esos dos tremendos profesores. Los candidatos, candidatos a ganar. Atención los profesores. Sí. Bienvenido. Josefina Henao. Sí. Aspira a la presidencia de la seccional noroeste del Distrito Nacional. Sea usted bienvenida a Decisiones y usted también. Muchísimas gracias. Así como dijeron, soy Josefina Henao, candidata a la presidencia de la seccional noroeste del Distrito Nacional. Okay. Ulises Rodríguez también aspira a ¿qué posición? Ulises Rodríguez por la seccional sur del Distrito Nacional. Estamos aspirando a la presidencia de esa seccional. ¿Cuáles son las escuelas que esa seccional que abarca justamente esa parte? Las escuelas que ustedes... Los centros educativos de nuestra seccional están el Liceo de Estados Unidos de América, en sus diferentes tandas, la escuela Salomé Ureña, el liceo de referencia, que es un liceo muy emblemático. Está el Liceo del Carmen, que está en el sector del Casco. Está la Escuela República de Chile, la Escuela República de Brasil, está la Perú,
el Centro Educativo Uruguay y otro centro más, también el Centro de Recursos para la Discapacidad Visual y Necesidades Especiales, anteriormente Escuela Nacional de Ciegos, la Escuela de Sordo y el Centro Experimental de la UAS, es decir, la Escuela Santa Teresita, entre otros más. Josefina, veo que sus aspiraciones están muy motivadas, abarca una serie de sectores dentro del distrito, especialmente la circunscripción número 2, que abarca muchísimas escuelas, por la cual yo soy residente. Nací en el sector La Agustinita con orgullo y conozco la parte perimetral que usted justamente va a representarnos ya a partir del 13 de octubre. ¿Cuáles son las escuelas, repito, que usted va a representar? Y justamente cuántos profesores tienen facultad de votar en este próximo proceso electoral. Sí, muy bien. Está el ensanche Las Flores, está Cristo Rey, la Agustina, así como usted mencionó, el ensanche Kennedy, está entre las escuelas están Los Ramírez, Benito Juárez, La Milagrosa, está Fidel Ferrer, Escuela Especial de Santo Domingo, está el Centro Educativo Marillac y está, como le dije, Francisco Ulises Domínguez, y tenemos más o menos 1.342 electos para votar este 13 de octubre. Ahí estoy mirando justamente un afiche promocional, se llama Centinelas del Magisterio. Ahí veo también a mi hermano Carlos, ahí aspirando también a una posición muy interesante por la cual nosotros desde aquí lo apoyamos, entre otros amigos que están ahí en la plancha, de verdad, Rafael Martínez, todo eso, usted como representante de todo ello en esta plancha, sé que con este equipo que veo ahí, usted se puede considerar ya la próxima presidenta, así lo confirmo. Muchísimas gracias, sí, que Dios lo oiga. Sí. Así también Ulises, ¿cuántos profesores representan justamente la parte que tú vas a representar en este proceso? ¿Y cómo está justamente organizado tu plancha? Es bueno destacar que nuestra seccional tiene alrededor de unos 1.400 docentes, activos, pensionados y jubilados, porque ellos también tienen participación en las elecciones. Sí. Y nosotros estamos trabajando con una plancha, le hemos llamado la plancha inclusiva, porque en este momento estamos integrando maestros ciegos, maestros que trabajan con sordos, personas sordas. Entonces, personas especiales. Personas especiales, pero que desempeñan una labor extraordinaria como maestros, ¿no? Se encargan de hacer su función, y por eso nosotros estamos siendo lo más equitativo posible a nivel de diversidad, porque ellos son importantes también. ¿Hay algún partido político apoyado a ustedes? No, ninguno. ¿Cuáles son las propuestas que tiene Josefina para que los profesores puedan decir yo voy a votar por Josefina porque ella me representa? ¿Cuáles son esas propuestas? Sí, muy bien. Para seguir con lo de los partidos, nuestro eslogan es por una ADP fuera del control de los partidos políticos. Sí. Bien, muy bien, excelente. Muy bien. Las propuestas que tenemos para la seccional está entre, voy a decir un resumen, reubicación de los centros educativos cercanos a los residentes de los maestros. Los maestros tienen que trabajar cerca de su casa, ¿verdad? También tenemos capacitaciones en herramientas digitales a los docentes. Tenemos propuesta para que el docente tenga un espacio donde verificar los recursos que entran en la ADP, que son bastantes. Queremos un enlace donde cada maestro acceda y vea la transparencia de los fondos, ¿verdad? de los ingresos y egresos de los recursos que entran a la seccional, entre otras propuestas. Aquí dice en la número 5, incentivo transitorio para los directores, subdirectores y coordinadores de interinos. O sea, incentivo, se habla cuando habla de incentivo, ¿qué significa eso? Eso es una propuesta general. Esos incentivos son los directores deben de ganar más. Porque tienen mayor responsabilidad. ¿Cuánto está ganando un director ahora mismo? Un director ahora mismo está ganando, eso va a depender mucho. De la modalidad. También de la escuela, también de la preparación que tiene cada
porque usted sabe que los incentivos dependen de la preparación que tenga cada persona. Ok. Sí. Y los años en servicios también influyen mucho en eso. Ok. Sí. Ulises, ¿cuál es tu propuesta? Porque el televidente y los profesores que están viendo este programa, que no se lo pierden, de aquí, desde la República Dominicana, quieren saber la propuesta para así motivar y así hacer un llamado a todos los profesores que apoyen esta plancha. Vamos a apoyar lo mejor. Y lo mejor está aquí, Ulises Rodríguez y doña Josefina Henao. Pero, tu propuesta. Nosotros estamos planteando la reducción de un 50% de lo que los maestros aportamos a la ADP, es decir, es de 1% del sueldo bruto. Nosotros estamos haciendo una propuesta de que sea 0.5%, porque el sindicato no puede convertirse en un banco, el sindicato es un gremio. Por lo tanto, no podemos acumular fortuna en letras, mientras tanto que los maestros están pasando trabajo. Entonces hay que darle la oportunidad al maestro a que aumente su poder adquisitivo financiero. Esa es una de las propuestas. Una segunda propuesta, nosotros estamos planteando una casa club por cada una de las provincias del país. Una casa club donde el maestro, porque el trabajo intelectual del maestro es muy agotador, muy estresante. Por lo tanto, debe tener espacios donde recrearse él y su familia a los fines de semana de una manera gratuita. Ok, aquí estoy mirando este afiche, seccional sur del Distrito Nacional. Yo quiero hacer un llamado a, póngame la flyer de la promoción de Ulises, quiero hacer un llamado a todo el magisterio que representa justamente la seccional sur del Distrito Nacional. Tenemos la oportunidad por primera vez de tener personas humildes, entregados al magisterio de muchos años. Conozco a Ulises tiene una larga trayectoria de trabajo. Todos aquellos que conocen a Ulises saben de lo que yo estoy hablando. Por primera vez aquí, vamos a apoyarlo mejor. Ulises es la mejor opción para representar a la seccional sur del Distrito Nacional. Ahí le acompañan Joel Adame, Ana Loida Castillo, Henry Martínez, Marisela Bello, Aracelis Antigua, Lorenza Acevedo, Raquel Alba, Rosa Rufet, Andrea Germán, Karina Lugo, Magalis Guzmán, Niurka Espinal, Ari Delgado, Rafaela de la Rosa e Isabel Villavizar. Entre también Rafael Martínez, que va a presidir el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros desde aquí, desde el programa de Ediciones RD, estamos apoyando lo mejor. Ahora, yo te y puedo por eso decir, están aquí. Josefina por igual también aspira permítame ese flyer, por favor, para que vean las aspiraciones. La centinela del magisterio es la mejor opción que tenemos de la seccional noroeste del Distrito Nacional. Vamos todos a votar 15. Vamos todos a votar 15 por estas planchas. Estos candidatos que en realidad representan la humildad. Lo que todos queremos, la transformación, el ADP, aquí lo tenemos. Aquí la licenciada Josefina Henao, ella aspira a presidir la presidencia de la seccional noroeste del Distrito Nacional. También le acompañan Franklin Romero, Juan Fernández, María Antigua, Virginia Ogando, Damaris Sedano, Marilyn Frías González, Amaury Félix, Antonia Terrero, Matilde Zavala, Evelina de la Rosa, Elías Morillo, Isaac Rodríguez, Marcelo Gómez, Melvin Lara, Nilcia Martínez. Ahí está también aspirando en esa misma plancha Rafael Martínez, como ya mencioné, al Comité Ejecutivo Nacional. Tú sabes, Darío, dime, hermano, que yo estudiando las propuestas de Josefina Henao, puedo ver que los maestros van a estar verdaderamente representados con esta digna mujer. Veo que estas propuestas han sido muy bien consensuadas, muy bien estudiadas, así que le hacemos un llamado a todos los maestros de la seccional noroeste del Distrito Nacional a que acudan a votar 15. El día es 13 de octubre, el próximo miércoles. El próximo miércoles 13 de octubre, a votar masivamente por esta propuesta que está bastante deliciosa, diría yo. Yo quiero que ustedes, antes de concluir esta entrevista, que el televidente sepa los logros
que ustedes han dado a través de Centinela, los logros de Centinela, ¿cuáles son? Mire, el principal logro que Centinela del Magisterio es la entrega de los excedentes en la Cooperativa Nacional de los Maestros, que recibieron todos los socios, incluyendo el personal administrativo y de apoyo de cada uno de los centros educativos de nuestro país. Eso fue en el mes de marzo. Nosotros iniciamos una lucha desde el año pasado con el objetivo de que los excedentes sean entregados a todos los socios año por año. Es decir, logramos esa primera victoria y ahora nos encaminamos a que los intereses en los préstamos, los diversos préstamos que ofrece la CONAMA sean reducidos, es decir, de 1.5 a 1%, y los préstamos gerenciales de un 1% a 0.5%. De manera que nosotros hemos logrado la reducción del llamado reenganche, que estaba en un 60%, logramos que se reduciera a un 50%. Muy importante. Así es, muchísimas gracias, Ulises Rodríguez, muchísimas gracias, licenciada Josefina Genao. Ya ustedes escucharon la propuesta de Ulises y de Josefina. Vamos a apoyar. Me gusta apoyar a la persona humilde, la persona que en realidad va a trabajar en defensa de lo que nunca hemos visto dentro de estas sesionales. Vamos a apoyar lo bueno y aquí tenemos lo bueno. Muchísimas gracias. Vota 15. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación a su programa. Ok, muchísimas gracias. Ya usted sabe, todo a votar 15. Vamos a una pequeña pausa. En breve regresamos con otro tema de mucho interés para todos los dominicanos que están allá en la diáspora y los que están aquí en la República Dominicana. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Fundación Media Luna y Producciones Mar presentan la versatilidad, el carisma y la energía de un artista inigualable, Marcel Piel Morena, interpretando Joyas Prestadas. Se acabó, se acabó, se acabó. En una producción especial que te hará vivir momentos inolvidables. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. No sé qué pasa con mi corazón. Jueves 28 de octubre, 8 de la noche, Hard Rock Café Santo Domingo. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. Que todavía duele. Una noche de puros éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-687-9818. Marcel Piel Morena es una bohemia. Cupo libre. Hoy jueves, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional.
Coopere con el gobierno. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Continuamos con el toque de queda de cada dominicano y los latinos que no se pierden este programa, la diáspora. Gracias por creer siempre en nosotros y recibir lo que sabemos, traer informaciones objetivas y veraces. Como siempre, como cada semana, ya es una costumbre tener al licenciado José Agustín López Valenzuela. 4 años nos dan. Bienvenido, hermano. Gracias Darío, gracias Domingo por darme nuevamente la oportunidad para poder dar a conocer al país y al mundo nuestro propósito aquí de cómo nosotros podemos organizar la reelección de Luis Abinader. 4 años no dan, dice usted. 4 años no dan. ¿Y por qué 4 años? ¿Por qué no dan? Bueno, 4 años no dan porque imagínate cómo podemos en 4 años resolver el problema de la corrupción. 4 años no dan. No dan. Para resolver el problema de la educación, que ustedes saben dónde estamos, 4 años no dan. ¿Cómo? Para resolver el problema de la salud, 4 años no dan. De manera que el país tiene una gran oportunidad de tener y poder organizar la confianza nuevamente que hemos tenido, como la hemos perdido en el Estado. Así es. Entonces, 4 años no dan. Necesitamos al presidente 4 años más. Entonces. 4 años más. La confianza que ha generado Luis Abinader por su buena gestión en el seno del pueblo dominicano es digno de ver, porque ahí vi ayer justamente que salió en forma de una encuesta de la diáspora y la aceptación en términos de simpatía de la diáspora está por encima del 80% de la figura de Luis Abinader. Pero así como Luis ha crecido en ese sentido, yo noto, así es una crítica que le tengo a los funcionarios
Yo no lo estoy viendo en los medios de comunicación. Yo no estoy viendo en ninguna rueda de prensa a los funcionarios defendiendo la gestión del presidente. El presidente está fajado por sí solo y ha logrado posicionarse. Él como presidente. Yo le hago un llamado a los funcionarios. Salgan a los medios a defender la buena gestión. Si ustedes no salen a los medios a defender la buena gestión, entonces, ¿qué ustedes le pueden dejar al presidente Luis Abinader? Él necesita el apoyo de ustedes. Entonces, aquí vemos justamente hoy que el señor José López ha escogido en su hombro y vender y llevar la buena información a los televidentes a través de este programa y otros programas que 4 años no dan. Entonces, ¿por qué no salir en defensa del presidente López? Bien, esa ha sido una de las razones por la cual nosotros hemos decidido organizar el país en las 32 provincias, los 158 municipios y los 235 distritos municipales en todo el país. Precisamente porque hemos visto que el partido y los funcionarios no han salido en defensa de Luis Abinader. Y eso verdaderamente nos ha motivado a nosotros a tomar la iniciativa de salir al país a decirle que 4 años nos dan. Para ahí vemos algo ahí, el granero de apoyo nacional, Luis Abinader, 4 años no dan. 4 años no dan. Sí, eso se ha convertido en nuestro eslogan, de que 4 años no dan. Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, para recuperar la confianza del país en sentido general, 4 años no dan. Como por ejemplo la corrupción. Ustedes saben que eso ha sido un mal que viene desde muchos años y no podemos arreglarlo de un día para otro. Entonces, 4 años no dan. Ustedes pueden ver también la salud, ustedes pueden ver la educación, ustedes pueden ver el problema que tenemos con la Policía Nacional. Eso es un mal que requiere de un tiempo para poder restablecer la confianza nuevamente en la Policía Nacional, como así también las demás instituciones que tenemos. Hemos podido observar que hay situaciones que se dan en el país y no vemos la actitud de la ciudadanía de ver cómo son las cosas realmente. Tenemos que observar que los seres humanos tenemos que ser más comprensibles, tenemos que ser un poquito más inteligentes en el sentido de ver que hay un presidente que está luchando contra la marea, luchando con un COVID que se desperdiciaron casi 2 años con este asunto del COVID, para recuperar la economía nacional. Y es por eso que podemos observar que este inicio que ha estado haciendo el señor López, de que 4 años no dan, porque el presidente necesita necesariamente 4 años más para poder enderezar los intuertos que tiene la República Dominicana, que podemos señalar, ¿entiendes? Sí, sí. Hay que hacer una reforma policial rápidamente y no una reforma cualquiera de solamente cambiarle de jefe a director a la jefatura de la policía, sino que los jóvenes que se vayan a enganchar a la Policía Nacional sean jóvenes mejor preparados, que hayan psicólogos que puedan desmachar, o sea, quién puede ser policía y quién no. Así es, señor López. Veo que ustedes justamente están moviendo, que hay un reglamento de la Junta que hay que respetar, pero esto no impide de que ustedes, como dirigentes, visiten a los cuadros del partido, llevar el mensaje, reunirse con la parte estructural de la organización, para así que ya de por sí se vaya orquestando el mensaje positivo
para que la ciudadanía sepan que 4 años no dan. Sí, fíjate, como dice Domingo, que el pueblo él siente que no se manifiesta. Lo que acontece es que si no creamos un instrumento para que el pueblo se manifieste, no lo vamos a sentir. Precisamente por eso hemos creado el granero de apoyo nacional, para a través de ahí el país y la ciudadanía pues pueda manifestarse en esta condición. Con relación a la Junta, nosotros no estamos haciendo ningún tipo de campaña, simplemente estamos organizando lo que es el proceso para el momento de la reelección, nosotros estar preparados. Nosotros estamos recorriendo las 10 regiones de lo que se le llama las regiones de desarrollo nacional. Entonces, a través de ahí nosotros estamos ya preparando nuestro equipo, preparando nuestro personal para eso. Y nos hemos encontrado con algo rápidamente de que Luis no tiene oposición. Luis, solamente el partido tiene que salir y se van a dar cuenta entonces cómo se siente el país con Luis Abinader. Y se van a dar cuenta que 4 años no dan. 4 años no dan. De manera que es como venimos diciendo, 4 años no dan para resolver la confianza en sentido general, incluyendo también los empresarios. Porque ustedes saben que en el aspecto empresarial también ha habido una desconfianza en el país. Entonces, hasta ahí vamos nosotros a llegar a lograr la confianza en eso. Precisamente porque 4 años no dan. 4 años no dan. Ya ustedes escucharon a José Agustín López Valenzuela que 4 años no dan. 4 años no dan. Gracias como siempre, como cada semana, a traer la información de que 4 años no dan. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Sabe que este programa ya es suyo, porque ya es una sesión que cada jueves ustedes escucharán a José Agustín López. ¿Se me permite, por ejemplo? Claro. Mira, tú sabes que 4 años no dan. Sí, es que nos dan, precisamente. Estos 10 minutos vamos a tener que ampliarlos también, porque nos van a dar. Mira, el próximo 16, sábado 16, nosotros vamos a tener un evento de juramentar la dirección nacional de lo que tiene que ver con el granero nacional para la reelección de Luis Abinader. Muy bien. Ya ustedes vieron la invitación que le hace José Agustín López Valenzuela a todo aquel que pueda participar el sábado 16 en esta gran asamblea que se llevará a cabo ese día. Gracias. Gracias. Bueno, ya ustedes saben, los 4 años no dan, ustedes lo saben. 4 años no dan. Sí. Ya ni los 10 minutos dan, vamos a tener que buscar. Vámonos a una pequeña pausa comercial. En breve regresamos con más contenido en este programa que la verdad ese es el número 1 de todos los dominicanos. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Fundación Media Luna y Producciones Mar presentan la versatilidad, el carisma y la energía de un artista inigualable, Marcel Piel Morena, interpretando Joyas Prestadas. Se acabó, se acabó, se acabó. En una producción especial que te hará vivir momentos inolvidables. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. No sé qué pasa con mi corazón. Jueves 28 de octubre, 8 de la noche, Hard Rock Café Santo Domingo. Marcel Piel Morena es una bohemia por la vida. Que todavía duele.
Una noche de puros éxitos. Boletas a la venta ya. Información 809-687-9818. Marcel Piel Morena es una bohemia. Cupo limitado. Hoy jueves, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Desde la alcaldía, seguimos preparando más espacios para el disfrute de toda la familia. Espacios para compartir con nuestros niños y niñas de manera segura y digna. Ven a disfrutar de una sana recreación en parques completamente remozados, debidamente iluminados, señalizados y con nuevos juegos infantiles. No solo son parques, son momentos y emociones. Alcaldía del Distrito Nacional. Así no, coopere con el gobierno. Tenemos un compromiso con nuestra ciudad. No la ensucies. Un mensaje del Consejo de Regidores del Distrito Nacional. Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión, buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del cambio. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí a Inés. Está baratísimo. Oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere. Llegó el Toca 3 para que ganes más. Llegó el Toca 3 con mucha facilidad. El Toca 3 de Loteca te pone a ganar muy fácil. Participas con 3 números, 3 tómbolas del 0 al 9 cada una. Y si hoy tu ticket no ganó, participas en la repartidera del Toca 3 de Loteca, donde podrás ganar 1,000 pesos por cada 50 pesos apostados. ¿Oíste? Ahora también con el Toca 3, Loteca te toca. En la repartidera solo participan los tickets de 50 pesos en adelante. Más claro ni el agua. Único número de pago de factura al 809-562-3500, opción 1. O por la aplicación Paga Todo y todos los puntos autorizados. Seguimos con tu programa Decisiones RD. Como cada jueves, siempre tenemos una sesión que no se deben perder. Las mejores noticias del mundo del espectáculo a cargo de Yabelisa Reyes. Yabelisa, ¿qué tenemos? Así es, muy buenos días. Hoy, como cada jueves, le tenemos otras informaciones de la semana. Una de las más importantes que definitivamente ha conmovido a la ciudadanía dominicana es la muerte de Leslie Rosado, la arquitecta, que fue ultimada con un disparo el pasado fin de semana, en donde artistas, legisladores, el presidente, la primera dama se volcaron en las redes sociales
haciendo un llamado a la institución dominicana de la policía para controlar este tipo de delincuencia. El artista Rafa Rosario hizo un comentario donde dice: Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Vamos a tener que buscar otro lugar donde vivir? No, nosotros somos dominicanos, dijo consternado el merenguero Rafa Rosario. A esto también se le suma el comunicador Raeldo López, en donde compartió un mensaje en sus redes sociales diciendo que hay que declararle la guerra a la delincuencia, que hay que ponerle carta blanca para todo el que delinca. Definitivamente que ha sido una muerte que ha consternado al país y definitivamente pedimos justicia por esta muerte. Así Marcos Yaroye también se sumó al llamado para que esto pueda parar. También pasamos a lo que es Hollywood. Señores, Hollywood se enfrenta a una posible protesta en donde más de 60,000 productores están en reclamo de mejores salarios, mejores horas de descanso, en donde ellos reclaman un mejor sueldo, porque trabajan demasiado, ya sean los productores, maquillistas, el staff detrás de cámara hace un llamado a la organización de ellos para que sean mejor remunerados y con mejores horas de descanso. Y una pregunta les tengo, ¿ya se compraron la camiseta de J Balvin? Todavía no. ¿No se la han comprado? ¿No tienen idea? Pero viene ya en los próximos días. Ok, pues les informo que los artistas no paran de generar dinero, ya sea a través de críticas, a través de venta de ropa. Pues el artista colombiano J Balvin sacó una línea de ropa a causa de los dimes y diretes que tuvo con el artista Residente, en donde J Balvin publicó un video en Instagram donde él sabotea los premios Latin Grammy. Y entonces Residente le responde y catalogando la música de él como un carrito de hot dog. A este comentario, J Balvin no se quedó de brazos cruzados y sacó una línea de ropa donde incluye bolsos, gorras, t-shirt y demás cosas por tiempo limitado. Así que definitivamente ellos no paran de generar dinero a través de controversias y líneas de ropa. Yo quiero cuarto. Hasta yo. Bueno, es todo por hoy en los espectáculos. Espero les haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega. Ahí estuvieron escuchando las mejores noticias del mundo del espectáculo a cargo de Diabeliza Reyes. Diabeliza que no se pierde cada jueves, siempre trayéndole novedades, las buenas informaciones en este mundo del espectáculo, que suceden cosas todos los días dentro de los artistas. Vamos a una pequeña pausa. En breve regresamos con Raúl Sánchez. Él es un representante total de un producto que todos consumimos aquí en la República Dominicana, en el exterior. Que ha revolucionado Inmunocal. Aquí vamos a hablar de Inmunocal. En breve regresamos. En Óptica Almanzar reafirmamos nuestro compromiso en ofrecerle un servicio de alta calidad, más rápido, eficiente y competitivo que garantice su salud visual. Ofrecemos soluciones oftalmológicas para el cuidado pleno de su salud visual. Lentes de contacto, cristales, monturas, gotas, gafas en todos los estilos, modelos y colores, en las mejores marcas más reconocidas mundialmente. Aceptamos todos los seguros. Cubre gratis consultas, lentes, más un 50% en monturas. Visite nuestras sucursales. Óptica Almanzar, para ver claro. Avenida 27 de Febrero, esquina Leopoldo Navarro. Teléfono 809-689-7870. Hoy jueves, Megaloto de Loteca tiene 51 millones por solo 10 pesitos. Continuamos con tu programa Decisiones RD. Como cada día aquí le traemos informaciones directas y diferentes, pero en esta ocasión vamos a hablar un poquito más en favor de la salud de todos los dominicanos y un producto que de verdad ha transformado totalmente el mundo. Aquí está Raúl Sánchez con los productos de Inmunotec. Bienvenido, hermano. Gracias, muchísimas gracias, Darío, Domingo. Sí. Antes de entrar ahora le preguntaba, cuéntenme, háblenme de ustedes. Y me dicen, bueno, yo me llamo Domingo como el día
feliz que cada uno de los dominicanos espera toda la semana. Así es. Así que nada, me encanta el nombre del programa, Decisiones. Yo creo que hay una frase que dice que la vida se basa en decisiones. Y fíjate qué interesante que se llame así el programa, y encantado de estar aquí compartiendo con ustedes el día de hoy. Tú sabes, Raúl, que a nosotros nos interesa que el sistema inmunológico de decisiones se mantenga activo. Y es por eso que queremos consumir este producto que ha venido de manera innovadora a resolver el problema de la inmunidad. Claro. Vamos a ver, yo quiero que tú nos expliques de cómo funciona este producto Inmunotec. Cuenta con eso, Domingo. Pues mira, nada, te comento un poco. Nací aquí, mis padres son dominicanos, mi abuelo vino de España, mi papá nació en Duvergé, mi mamá en Moca. Y tenemos una clínica, mis padres son médicos y yo desde muy pequeño fue muy inquietante el tema de qué puedo hacer también para mejorar el tema de la salud. Y fue algo muy interesante porque hace 8 años conocimos esta compañía. Ok. Y lo interesante es que esta empresa tiene 45 años. 45 años. 45 años que surgió en Canadá, en Montreal. Oye, eso. O sea, lo tenían oculto ahí los canadienses. Tardaron en sacar a la luz, esta empresa tardó 20 años. Sí, nos tenían roncando. Así es. Así es. Así es. Entonces, fíjate que todo empieza desde el nombre, porque la compañía se llama Inmunotec. Están viendo el producto en pantalla. Inmunocal. Inmunotec tiene un significado. Y la palabra Inmunotec significa tecnología del sistema inmunológico. Okay. O sea, fíjate cómo dice Inmunotec, tec al final, tecnología del sistema inmunológico. Entonces, a mí lo que me sorprendió fue como una empresa hace 45 años ya estaba hablando del sistema inmunológico. Sí, eso es verdad. Sí, así es. O sea, es impresionante. Sí, la innovación. Así es. Por eso, justamente, quien te habla, me he motivado a ser parte de Inmunotec, porque un amigo nuestro, Julio, el ingeniero Julio, siempre me había hablado de este producto, del efecto que hace. Me dice, yo le pregunté, ¿y para personas mayores también se puede ingerir? Mayorcito claro, como tú, claro que así, sí. Porque no es que yo soy tan mayor, pero hay cierta edad que hay otras personas que me preguntaron, que yo conozco muchas personas, entre 60, 70 años, me dicen, pero Darío, pero ¿cuál es la reacción que yo puedo obtener en base a consumir este tipo de productos? ¿Cuál es la reacción realmente? Perfecto, puede obtener muy una buena persona pregunta. mayor? Mira, Darío, nosotros aquí en República Dominicana estamos desde febrero del 2016, hace apenas 5 años, es una empresa joven, pero la razón por la que esto te funciona, independientemente de la edad que tenga, es por esa palabra mágica que ves en pantalla que se llama glutatión. Okay. Esa es la palabra mágica. Ese es el actor de la película. Ese es el prota, como decimos nosotros aquí. Pero fíjate que sucede que esta molécula que se llama glutatión, a los 21 años de edad, nuestro cuerpo la deja de producir en las cantidades que se necesitan. Oye, ¿por qué? Entonces esa fue la pregunta que yo me hice a tan temprana edad. ¿Por qué la glutatión te va tan temprano? Y la respuesta, Domingo, es que el glutatión necesita varios aminoácidos para que se pueda producir. Y hay 2 de ellos que dependen totalmente de la alimentación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros a partir de los 21 años lo dejamos de producir, no porque deberíamos, sino por la mala alimentación, por la contaminación, por los radicales libres, por un montón de cosas. O sea, que comemos y no nos alimentamos. Así es. Básicamente. Quiero que sepan, los televidentes, que para ustedes ser parte de Inmunotec, tienen que llamar al teléfono 809-914-0477. Ahí comunicarse con Julio. Ahí de inmediato él le va a explicar cuál es la modalidad de Inmunotec. Sí, entonces esta palabra inmunocal, sí, ¿qué es lo que significa? ¿Es un medicamento? Ok, entonces, medicamento no es un medicamento, es un suplemento alimenticio, pero entra dentro de la clasificación de nutracéutico, que es
un producto que pasó por regímenes que pasan los medicamentos, pero es natural. O sea, entonces, ¿qué fue lo que hizo esta compañía hace 45 años? Ellos descubrieron cómo hacer que el cuerpo volviera a producir glutatión. Entonces, el Immunocal está hecho a base del suero de leche, pero no contiene lactosa. Ahora, fíjate qué sucede, que el glutatión, que se han escrito libros, este es el último libro que tengo en mis manos, que se ha escrito sobre glutatión, ya van por la 5ª edición, es un libro de 326 páginas. Y este científico es quien más sabe de glutatión a nivel mundial. Pero esta molécula nosotros la producimos porque cuando nosotros nacemos, nuestra madre nos da leche materna. Y la leche materna es el ingrediente más rico que existe en el mundo para producir glutatión. Por eso tú ves que hay niños que no le dan el seno y normalmente se enferman más. Porque la leche materna le cuida precisamente, lo inmuniza. Así es. Eso es, ¿no? Ese es el concepto. ¿Te puedo explicar algún ejemplo, por ejemplo, que me sucedió a mí con relación a un niño, a mi último hijo? Mi esposa duró hasta los 5 años. Ella decía que no, hasta que por entonces 5 años duró dándole el seno y nunca se me enfermó. Así es. Esa es la razón, el glutatión. Nunca se me enfermó durante el transcurrir de ese tiempo y de verdad, soy parte de las personas que ya vivió lo que acaba de mencionar. Ese hijo tuyo estuvo consumiendo glutatión. Exacto. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos aquellas personas que ya no tenemos el chance de volver otra vez a tener el seno de la mamá? Entonces ahí hay un problema. Entonces ahí entra Immunotec. Ahí entra Immunotec. Entonces el seno es Immunotec. Bueno, fíjate que cuando el Immunocal se lanzó en Canadá, el nombre no era Immunocal, se llamaba GSH90. Y la razón por la que le dieron ese nombre es porque GSH es glutatión en inglés abreviado y 90 porque se hizo un estudio donde se comparó que el Immunocal es 90% parecido a la leche materna. Entonces también lo reducieron, Immunocal. Sí. Tanta cuestión, uno se confunde, pero Immunocal, ya. Exacto. Tú sabes que Jenny Guzmán recientemente transmitió en vivo a través del sistema Zoom desde España, una buena orientación. Ella estuvo recientemente por allá y de verdad a todos los televidentes me explotaron el teléfono, las personas, mis amigos, contactos. Pero no, yo quiero ver cómo yo puedo entrar. Entonces ahí le di los contactos directamente. Lo que sucede es, Darío, que hace muchos años la gente lo compraba en Estados Unidos. Y una caja en Estados Unidos te cuesta $150. O sea, es una locura, la caja trae 30 sobres. Entonces ya como nos encontramos aquí en República Dominicana, tú tienes la oportunidad de conseguirlo hasta con un 40% de descuento en el teléfono que tú estabas entregando, Darío. ¿Cuál es el número de teléfono? 809-914-0477. Gracias a Raúl Sánchez por traer estas buenas orientaciones, porque hay que traer orientaciones. Y esa energía que trajo. Yo quiero realizar, así me voy a comprometer ante él, cuando él vuelva al país, un programa de 1 hora para que el televidente sepa cuáles son los fundamentos generales, reales de Immunotec y cuál es la reacción que puede tener el cuerpo humano sobre esto. Cuenta con eso. Gracias, hermano. No se olviden de glutatión. Así es, muchísimas gracias a todos los dominicanos que se encuentran en la diáspora, que no se pierdan este programa en vivo, como cada día reciben las buenas orientaciones desde aquí, desde República Dominicana, para todos los dominicanos que se encuentran, toda América Latina, todo Centroamérica y Europa. Gracias, y nos veremos en otra próxima entrega.